Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Ronald. En esta ocasión vamos a trabajar el curso de Historia Universal, para la cual pues ustedes cuentan con un libro, eh, cuentan con un libro con el cual nosotros podemos trabajar. Y en esta ocasión pues vamos a trabajar el régimen antiguo, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII al siglo XVIII, de 1700 a 1800, donde las monarquías absolutistas gobernaban entonces. No estábamos hablando de Inglaterra, de Francia, Alemania, Rusia, Italia, donde aún persiste el régimen antiguo. Cuando digo régimen antiguo me refiero netamente a los reyes absolutistas de esos tiempos, ¿no? Bien. Eh, Vamos a ir a la página 5. En la página 5 tenemos un triángulo acerca de las, los diferentes estratos de las clases sociales de entonces. Cosa que estaba muy marcado, ¿no? En la página 5 pueden ver ustedes un triángulo, por ejemplo, como de la realeza, donde estaba el rey y la familia. Y luego pasamos a la alta nobleza, obviamente a los señores feudales. Y el alto clero, pues los obispos y sacerdotes, que tenían pues, era el sector privilegiado, ¿no? Entonces, en este triángulo también había noblezas medias con algunas parcelas, un determinado, pues una huerta, un minifundio, ¿no? Entonces, luego viene pues también una clase de los caballeros que también trabajaban o estaban a servicios de la nobleza, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la separación entre los privilegiados y el pueblo llano, ¿no? Más o menos que estamos en la nobleza está arriba, viene el clero y el pueblo llano, ¿no? Entonces, más o menos por encima de todavía está la realeza. Bien, en ese triángulo en la página 5 vemos también grupos modestos, los campesinos con tierras, que eran las parcelas, artesanos y comerciantes humildes oficiales. También, pues en esos tiempos ser militar, de alguna manera se les daba un cierto tipo de beneficio, ¿no? También vemos los grupos medios, artesanos y comerciantes ricos, labradores ricos y oficios. Bien, recuerden que ustedes tienen un libro con el cual pueden ver lo que estoy haciendo en la página 5. Finalmente venimos, se vienen los estratos más pobres, los siervos, jornaleros, trabajadores que trabajan en las haciendas por un cierto paga, ¿no? Y trabajadores asalariados de oficios bajos. Finalmente vienen también los marginados, los desposeídos que vivían en esos tiempos, ¿no? ¿Qué dice acá? La sociedad europea durante la Edad Moderna, ¿qué sectores sociales aparecen como las más favorecidas en la ilustración? En la imagen del triángulo, ¿puedes señalar alguna diferencia entre esta estructura de la sociedad y la que existe hoy? Lógicamente también en la actualidad en el Perú vivimos pues bien marcado el estatus social, ¿no? Eso hay que tener muy bien en claro. Bien, ahora nos vamos a ir a la página 7, donde habla del antiguo régimen. Hay una imagen ahí que ustedes pueden ver. Hay una imagen que ustedes pueden ver donde el pueblo llano está cargando al clero y finalmente a la nobleza, ¿no? Eso significa, tanto la nobleza, el clero, vivían pues de los impuestos y el clero del diezmo. Y finalmente los campesinos, artesanos, los comerciantes, la pequeña burguesía, finalmente terminaban pagando impuestos a estos dos escalones, ¿no? Al clero, a la nobleza y finalmente también tenemos por encima de ellos a rey, ¿no? Entonces, el antiguo régimen se refiere pues en estos países como Inglaterra, Francia, Alemania, España, Rusia, se está viviendo una época de un régimen absolutista de reyes gobernantes que tienen concentrado todo el poder en una sola persona. Tanto es así el rey pues se siente casi como el intermediario entre Dios y los hombres, ¿no? Es por eso que en estos tiempos la clase social está muy jerarquizada y bien marcada. Entonces, esa es la parte donde trata este tema en la página 7, el antiguo régimen. Bien, vamos a pasar más abajo. Dice, ¿sabías que en el siglo XVIII
la lengua francesa era la que predominaba en el mundo de la política y de la cultura. Obviamente, recordemos que la Ilustración en el siglo XVII se da en Francia, ¿no? Personajes que van a cambiar el tipo de pensamiento, plantean de que no debe existir las monarquías absolutistas, los reyes, donde ya deben ser reemplazados por un nuevo Estado. Pero ese nuevo Estado, estamos hablando pues lógicamente de una república, una democracia con voto universal, que ya los ilustrados mencionaban que era momento de cambiar ese sistema político, ¿no? El antiguo régimen, los reyes absolutistas, por un nuevo Estado más democrático, con los tres poderes del Estado. Entonces, bien, también dice para tomar en cuenta, en la página 7, dice, hay dos. Obviamente, toda esta monarquía, sobre todo en Francia, va a cambiar con la Revolución Francesa. Se hace la Revolución Francesa con el objetivo de destronar, sacar a los reyes absolutistas de España, ¿no? Para crear una nueva orden, un nuevo gobierno, lo que estábamos hablando de la República. Entonces, esos son importantes, ¿no? Revolución Industrial. La Revolución Industrial para 1760, el pensamiento liberal del libre comercio se da lógicamente en Inglaterra. Entonces, este es otro icono muy importante, ¿no? Mientras en Francia se da la revolución a los pensamientos por un nuevo Estado, en Inglaterra se da la revolución de los nuevos inventos, así como la locomotora, el barco de vapor, la mecánica telar, para cambiar la idea de ya imponerse en el mundo con libre comercio, captación de mercados, materia prima y controlar el mundo, lo que estaba haciendo Inglaterra. Francia en la parte del pensamiento, ¿no? Continuemos. Características económicas. Tenemos para este caso, por ejemplo, para Francia, España, estamos hablando todavía de una época del mercantilismo. Sabemos que España, como colonizador de Hispanoamérica y sobre todo el Virreinato de Lima, el ingreso económico, el intercambio comercial era posible. La monarquía que tenía concentrado el oro y la plata, pues tenía mucho acceso al intercambio comercial. Entonces, pero en Francia también otro tipo de pensamiento, que la agricultura es la base de la riqueza que estaba planteando Turgot. Mientras Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, en Laissez-faire, donde debe existir el libre comercio y el Estado no debe intervenir en la economía. Entonces, con toda esta perspectiva, poco a poco, este antiguo régimen va a tener que cambiar. Uno por la Revolución Francesa y la Ilustración, y la otra es por el libre comercio en Inglaterra que se estaba dándose, ¿no? Con la primera revolución industrial. En la página 8 tenemos, en estos tiempos se tiene mucho que ver la manufactura, la transformación que hace el hombre con las manos, ¿no? Transformar algodón en ropa, por ejemplo, ¿no? Una cosa que ya con la revolución en Inglaterra ya no va a ser así, van a masificar la manufactura, ¿no? Los gremios eran asociaciones, había gremios de panaderos, de zapateros, de artesanos, hojalatería. Bien, todo ese conjunto de asociaciones estamos hablando de los gremios. Para esos tiempos también tiene mucho que ver las aduanas, ¿no? Importante, porque España, en caso de España, por ejemplo, como gran imperio, colonizaba su monarquía, se extendía a sus colonias de América y los controlaba, ¿no? A partir de las aduanas, que no permitía el caso porque Inglaterra no ingrese a América a su colonia, ¿no? Y el tema del monopolizar, en el antiguo régimen intentaba monopolizar solamente es como la capital y la provincia para nuestros tiempos. Pero para esos tiempos estaba el núcleo comercial de España, tenía monopolizado el comercio con sus colonias entre esas dos facciones comerciales, ¿no? No permitía que otro acceda. Bien, características sociales. El estamento social en el antiguo régimen tenemos tres. El clero, por una parte, era muy importante, tenía mucho poder porque podía poner muchos de sus sacerdotes como algunos cargos importantes en la política. La nobleza también accedía muchísimo. Y finalmente el pueblo llano. Finalmente los sectores privilegiados como es el clero y la nobleza. Y el pueblo llano finalmente terminaba pagando los impuestos a los señores hacendados y también
al clero pagaba los diezmos. Bien, el clero y la nobleza pues tenían acceso a cargos públicos. Y el pueblo llano, desde el campesinado hasta la burguesía, tenían que pagar impuestos. Entonces, estamos en la página 8. Y luego vamos a pasar a la página 9. Características políticas. Sabemos que finalmente el antiguo régimen, el monarca, pues tenía casi todos los poderes en sí mismo, ¿no? Puede ser ejecutivo, legislativo y judicial, y un grupo de personas que lo asesoraban, como eran nobles o del clero, finalmente pues se redeterminaba dando su propia perspectiva de su forma de gobierno, ¿no? Para estos tiempos, para el siglo XVIII, finalizando ya, muchos monarcas van a ser absolutistas, pero ilustrados, y se les va a llamar los reyes despóticos ilustrados, porque finalmente van a tomar los grandes avances que estaba dando la ilustración, sobre todo en el tema de la reforma de la educación, para de esa forma no perder pues el gran control que ellos tenían en su reinado. Pero todo esto va a cambiar. Ya se venía el tema político, porque para 1650, para 1700, Inglaterra ya cuenta con un parlamento. Entonces, eso es muy importante, una visión muy diferente. Parece que es así es que se acelera pues el libre pensamiento en Inglaterra. Mientras Francia aún persistía, el último rey Luis XVI y su esposa María Antonieta siguen determinando pues una monarquía absolutista netamente, ¿no? Pero esto acaba con la revolución. Bien, vamos a continuar con la página. Tenemos ahí en la página 9, ustedes pueden ver, hay una pequeña lectura, ustedes tienen que trabajarlo, chicos. Y finalmente en la página 10 dice, evaluando nuestro aprendizaje, manejo de información. Aquí tienen ustedes 5 preguntas que van a desarrollar, tienen 3 preguntas que van a trabajar en el libro. Y finalmente en la página 10 dice tarea domiciliaria. Esa tarea domiciliaria, que son 5 preguntas, significa que tienes que desarrollar en el cuaderno. No importa la distancia, ustedes cuentan con un material importante que es su libro, que la cual ustedes pueden complementar, o lo que iba poco a poco explicando se refiere a esas temáticas. Por lo tanto, la tarea domiciliaria tiene que estar en su cuaderno. Bien, chicos, conmigo hasta acá. Ya estaré mandando al segundo tema. Hasta ahí vayan cumpliendo, por favor. En el cuaderno tiene que estar la tarea domiciliaria como parte de la actividad de ustedes para yo revisarla. Bien, buenas tardes, soy el profesor Ronald.